puede decirle Globovisión. De regreso con ustedes aquí en Conto di Pensini por Globovisión. Quería darle las gracias a Infocifras, que hoy escribió un artículo a favor de todo lo que está pasando también con los medios, apoyando toda la situación. Igualmente que escribió, por otra parte, también quería felicitar a BanPlus, porque BanPlus acaba de subir un punto en el ranking. Después le doy la información exacta de lo que está haciendo BanPlus en el otro negro. En este momento tengo invitado a Eduardo Fernández, presidente del Centro de Estudios Políticos Internacionales IFEDEC. Eduardo, bienvenido al programa, un gusto y un placer y un honor tenerte aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Muy contento de estar aquí, aunque es un momento extremadamente delicado de Venezuela. Sí, señor. La situación está extremadamente crítica. Millones de venezolanos jugándose la vida en manifestaciones públicas para expresar una legítima protesta. El pueblo está bravo. Esa frase la dije yo alguna vez hace unos años y en este momento creo que más que nunca el pueblo tiene muy buenas razones para expresar su protesta. La situación económica, el desabastecimiento, el hambre, la situación social, el desempleo, la inflación, la merma de la capacidad adquisitiva del ingreso de la familia. Es decir, no alcanza el dinero para comprar las cosas y no se consiguen las cosas. Y la crisis institucional del país, la situación del sistema democrático que está gravemente comprometido. De modo que hay todo el derecho de manifestar la indignación nacional y la protesta nacional frente a lo que está ocurriendo. Ahora, lo importante es que estas manifestaciones produzcan resultados. Y es que el país logre superar esta crisis tan grave que se está viviendo. Y esto, mi apreciado amigo Pedro, demanda dos cosas a las cuales yo quisiera referirme en este espacio que, gracias por invitarme, me permite comunicarme con el país. Hoy más que nunca hace falta inteligencia y patriotismo. Inteligencia para entender la magnitud de la crisis y para poner esa inteligencia al servicio de buscar soluciones. No basta con protestar, hay que protestar para lograr resultados. Y patriotismo, porque el interés nacional tiene que estar por encima de cualquier interés partidista y de cualquier interés personal. Tenemos que pensar en Venezuela y en el interés de los venezolanos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué estamos protestando los venezolanos? ¿Qué es lo que estamos reclamando? Tres cosas básicamente. Recuperar el derecho a vivir en democracia, en Estado de Derecho, con respeto a la primacía de la Constitución, respeto a la separación, la independencia, la autonomía de las ramas del poder público y que cada una de las ramas del poder público cumpla su tarea. Democracia, queremos más y mejor democracia. Segundo, queremos reactivar la economía. Oye, Venezuela es un país con un potencial económico, tú lo sabes mejor que nadie porque has estudiado. Irrecuperable, todavía recuperable. Recuperable. Entonces tenemos un potencial y estoy seguro que con un cambio de gobierno, con un cambio de orientación de política económica, Venezuela se pondría a millón. Es decir, Venezuela tiene muchos recursos con los cuales podríamos recuperar la situación económica y eso permitiría resolver el tercer problema, el problema social, el problema de millones de venezolanos que están en una situación de hambre, de angustia por no conseguir la solución de los problemas fundamentales y por el deterioro de la calidad de la vida. Ahora, inteligencia y patriotismo. Yo tuve la suerte de que en alguna oportunidad fui elegido presidente de la Organización Mundial de la Democracia Cristiana. Y eso fue cuando se estaban produciendo cambios muy importantes en el mundo. Yo fui testigo del cambio, por ejemplo, que permitió a los chilenos pasar de la dictadura del general Augusto Pinochet a una democracia ejemplar con desarrollo económico y con progreso social. Eso fue una demostración de inteligencia y de patriotismo. Hubo una comunicación entre los factores de la oposición y los factores del gobierno que permitió, en nombre del interés superior, que es el interés de Chile,
arbitrar mecanismos para resolver la situación. Yo no fui testigo presencial, pero pude ver y pude observar muy de cerca el proceso en África del Sur. Oye, Pedro, Nelson Mandela había estado 27 años preso de un régimen llamado el Apartheid. Los negros habían sido sometidos a una humillación, los negros que son la abrumadora mayoría de la población del Sudáfrica, afrodescendientes y afrohabitantes, vivían en su país. Bueno, llegó el momento, porque los momentos de diálogo no se producen porque de repente un gobierno quiere irse, sino porque de repente un gobierno se da cuenta que no le queda otra que abrir caminos para que se refresque la situación y para que se produzcan los cambios. Estuve en Polonia y ahí sí tuve la suerte de entrevistarme con los personajes fundamentales, con el general Jaruzelski, que era el presidente de Polonia y era representante del Partido Comunista, y con el señor Lech Walesa, que fue el líder de los sindicatos de Solidarnosc, de Solidaridad, que fueron los protagonistas fundamentales del cambio. Y llegó un momento, por supuesto que en Polonia hubo mucha violencia precedente, pero en el momento en que se produce el cambio, hubo acuerdos que permitieron que Polonia saliera adelante. Los países que estuvieron bajo la Unión Soviética, detrás de la cortina de hierro, en la abrumadora mayoría de esos países lograron con inteligencia y con patriotismo resolver los problemas. Entonces yo quiero en este momento, en este programa, en esta conversación contigo, dirigirme con mucho respeto y con mucha estimación a los líderes de nuestro país, cualquiera que sea la ubicación que tengan, para decirle, los venezolanos tenemos derecho a esperar de ustedes, nuestros líderes, que arbitren fórmulas inteligentes y patrióticas para superar esta situación. No podemos seguir matándonos. Caramba, ya se denuncian casi 30 fallecidos. Pero y otros heridos y otros detenidos. Y otros heridos y detenidos y muertos. Y hay toda una fragación internacional que piden de todas las maneras que se detenga Entonces esto. yo creo que es importantísimo que demos una demostración de que nosotros los venezolanos también podemos tener la inteligencia y el patriotismo que se requiere para abordar una solución a los problemas y a la crisis que está planteada. Hablando de inteligencia, que me parece muy bien, que lo que quieres decir de alguna manera es que hay que abrir caminos para recuperar la gobernabilidad. El año pasado sucedió algo que por lo que se detuvo el revocatorio y yo tenía mucha fe en ese proceso de diálogo por los interactores que estaban ahí, todos los que fueron los facilitadores, sobre todo por el Papa. El Papa logró, después de 50 años, recuperar relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Y tenía un plan, los planes de alineamiento de Raúl Castro son increíbles para lo que va a hacer ese país cuando eso funcione. Pero parece que todo se detuvo. Yo pensé que el Papa iba a poder tener la fuerza con Venezuela porque se le prometieron una cantidad de cosas y ahora se sienten traicionados. Mira dónde hemos llegado, ya vamos a llegar a mayo y todavía estamos trancados en 4 cosas que se comprometió el gobierno en cumplir y todavía se les pide que lo cumplan y no cumplen una, no abren un camino de oxigenación. Bueno, ¿qué va a pasar si no se abre ningún huequito a esa olla de presión? Bueno, ese es el reclamo que estamos haciendo, ese es el reclamo, a eso es que me refiero cuando digo, oiga, demos una demostración de que tenemos inteligencia para encontrar caminos de solución y que tenemos amor por Venezuela, que tenemos patriotismo, que ponemos el interés nacional por encima. Y creo que la Iglesia puede jugar un papel muy importante. Todavía. Pero hoy más que nunca, tal vez. La Iglesia fue un factor muy importante cuando Juan Pablo II era el Papa en el proceso de la sustitución del comunismo y la caída del muro de Berlín y todo ese proceso de transición de regímenes comunistas a una experiencia democrática admirable, que en muchos casos ha sido muy exitosa, hay otros que no han sido tan exitosos, pero muchos de esos países evolucionaron de una manera admirable. Y el papel que cumplió el Papa Juan Pablo II fue estupendo. Bueno, yo creo que el Papa Francisco tiene una autoridad moral inmensa y que desgraciadamente este episodio que hubo recientemente fue un episodio en que se puso de manifiesto que no hay voluntad de diálogo. No la hubo por parte del gobierno, pero desgraciadamente creo que tampoco la oposición ayudó a que ese diálogo se planteara en términos constructivos. Entonces yo siento que es un momento en el cual necesitamos poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración y ayudar a abrir camino.
Hay un artículo, por cierto, hablando de la iglesia del padre Luis Ugalde, sacerdote jesuita, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde dice, señores, hay que entender que la crisis venezolana además no se resuelve simplemente con la sustitución del gobierno, porque cualquier gobierno que venga, si no hay un ambiente, si no hay un clima que permita resolver los problemas económicos, los gravísimos problemas económicos y sociales que tenemos, pues nada habremos ganado con cambiar el gobierno si no construimos un clima que sustituya la cultura de la confrontación. Culpa del gobierno, porque el gobierno desde el primer día que llegó dividiendo a los venezolanos entre buenos y malos hijos de la patria. Pero ya hay personas que pertenecen a ese gobierno, que han salido del gobierno, que hacen un muchísimo llamado a eliminar esa polarización. Tengo que ir a una pausa. Al regreso quisiera hablar sobre una entrevista muy interesante que tuvo tu hijo, donde hablaba de liderazgo. Le mando un gran saludo, ya te voy a explicar por qué, donde dice que los verdaderos líderes tienen que seguir sus principios y no dejarse llevar por estas pasiones y el radicalismo que está en las calles. Me imagino que tú debes estar en línea con eso. Ya regresamos. Ya el hijo que ya se alinea al padre, pero bueno, esas cosas pasan. Entonces, Fernández al cuadrado. Ya regresamos con Pensini al cuadrado. Sí, con todo y Pensini por Globovisión. Bueno, con ustedes, con todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el presidente de esta organización política internacional, el IFEDEC, Eduardo Fernández, y todo el mundo lo conoce como el Tigre, todavía sigue rugiendo, miren lo que está aquí en vivo y directo. Quedamos en un tema muy interesante sobre tu hijo que hablaba hoy, estaba entrevistando al presidente Interlace, y él hablaba de liderazgo, donde no se puede llevar la gente por las pasiones, que el verdadero liderazgo, sobre todo político, no es el momento de complacer a la gente y vamos a hacer esto y lo otro, sino que llegar a negociaciones. Él dice que, por ejemplo, las negociaciones que se hicieron entre Cuba y Estados Unidos se hicieron tras bastidores, que lo mismo que se han hecho distintas negociaciones, no por eso se está traicionando a nadie, pero que si se hace una negociación a puertas abiertas no se puede llegar a nadie, que aquí cualquier persona que trate de hacer una negociación de un lado al otro para darle una apertura a las cosas que hay que resolver, se le tilda de traidor. Yo quería saber tu opinión también sobre esto, si esto es así, ya que estamos hablando de inteligencia y sobre todo de alta política. Claro. Déjame decirte en primer lugar que a mí me encantó el programa de Pedro Pablo, mi hijo. Qué bueno, saludos Pedro Pablo. Tanto me gustó que le mandé una notica diciéndole, yo cuando sea grande quiero ser como tú. De modo que aquí es el padre encontrando ejemplo. Porque el líder, como él lo explicó muy bien en ese programa, no es el que anda con una encuesta para ver qué es lo que piensa la mayoría. Porque si nos pusiéramos en eso, mi querido Pedro, yo quiero recordar que la primera encuesta que se hizo en la historia de la humanidad, la acabamos de celebrar, por cierto, fue una que hizo Poncio Pilato en Jerusalén. Y la mayoría estuvo con Barrabás, contra Cristo, contra Jesús de Nazaret. ¿Tú te imaginas qué aberración tan espantosa? De modo que no necesariamente la mayoría está en lo correcto. Tenemos que entender que el liderazgo es pensar en el interés nacional y trabajar por el interés nacional y presentar propuestas que ayuden al interés nacional. Puede ser que de repente un montón de gente le diga a uno, no, yo quiero una cosa más radical. Y tú no puedes estar cediendo a las convocatorias de esa naturaleza, sino pensar qué es lo que le conviene al país. No es que lo que le conviene a mi partido, no es qué es lo que me conviene a mí personalmente para proyectar esta o aquella imagen. No es estar diciendo lo que el pueblo quiere oír, estar diciendo lo que le conviene al interés nacional. Y lo que le conviene al interés nacional es que todos pongamos de nuestra parte para que se encuentren fórmulas de solución que perfectamente se pueden encontrar dentro de la Constitución y que nos van a ahorrar sangre, que nos van a ahorrar muertes de venezolanos, que no queremos violencia. Los países siempre, Pedro, perdóname que te diga esto último, los países siempre terminan entendiéndose. Por ejemplo, el caso español. Tenían que haberse entendido en 1935, 36. No se pudieron, no hubo manera que se entendieran. Fueron 3 años de guerra civil, 1 millón de muertos en la guerra civil, 40 años de dictadura de Franco. Y después que se murió Franco, los factores que antes de la guerra civil pudieron haber conversado, se reunieron y conversaron. En Colombia tienen 60 años matándose los unos a los otros. Y después de 60 años de una especie de guerra civil interna, por fin han entendido
que tienen que sentarse en una mesa y arreglar las cosas de manera civilizada y de manera constructiva. Sin embargo, la gente está en la calle en Venezuela y dirigido por algunos dirigentes, valga la redundancia, de partidos políticos reclamando simplemente que quieren retornar al hilo constitucional. No lo dice solo los venezolanos, lo dice el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo dicen más de 20 países que están suscribiendo y están solicitando una nueva reunión en la Organización de Estados Americanos, lo dice la Unión Europea, lo dice el presidente de los Estados Unidos, Trump, que ha llamado personalmente a todos los países, y esto dicen que es una injerencia grosera y que Venezuela no necesita un tutelaje. Sin embargo, de alguna manera se tiene que crear presión de unos compromisos que no se han cumplido. ¿Cuáles son los escenarios que tú estás viendo que pueden suceder? El reclamo, en primer lugar, que estamos haciendo los venezolanos es perfectamente legítimo. Queremos respeto a la democracia, a la separación de las ramas del poder público, a la autonomía y a la independencia de las ramas del poder público. Lo está diciendo también ya la fiscal general de la República. Además, qué bueno que lo está diciendo. Es importantísimo que la persona que está en el cargo desde el cual debe defenderse la vigencia del Estado de Derecho se ocupe de defender el Estado de Derecho. Pero los millones de venezolanos que han dado testimonio en las calles de las ciudades de Venezuela, en Caracas y en todo el país, porque toda la geografía nacional, estamos reclamando esas tres cosas que hemos dicho: más democracia, defensa de la democracia, que no nos arrebaten la democracia, que se reactive el aparato económico, el aparato productivo del país y que se resuelva el problema del hambre, del desabastecimiento, de la inflación, de la pérdida de poder adquisitivo, las medicinas, el tema de la salud. De modo que tenemos todas las razones para protestar en la forma como se está protestando. Y hay que arbitrar las fórmulas que nos permitan salir de eso. Porque las manifestaciones han sido impresionantes, pero si la manifestación no se concreta en algo, se puede producir una gran frustración. Por eso yo hago desde este programa una apelación a los líderes del gobierno sobre todo. Señores, entiendan que el país está reclamando un cambio y que no se puede dar la espalda al reclamo nacional que hay para que se dé ese cambio. Y hagamos el cambio en los términos más inteligentes, más conformes con el marco constitucional del país, que se puede dar el cambio dentro del marco constitucional, y demostremos la inteligencia que demostraron otros países para resolver sus problemas. Y quiero subrayar lo que tú dijiste al principio de esta entrevista, que tú dices es un momento demasiado delicado en el país. Demasiado delicado, y la gente tiene que entender de que no podemos andar con radicalismo y que tienen que haber fórmulas y estudiar la historia, estudiar la alta política de cómo se resuelven este tipo de conflictos. Por eso te pregunto, ¿Venezuela puede tener un escenario que terminemos como Siria, que tiene más de 2 años en esta guerra civil interna de gente que sale por todas partes y recibiéndolo por todas partes del mundo? Lo peor que podría pasarnos es una guerra civil. Ya la tuvimos nosotros los venezolanos en el siglo XIX, la guerra federal. Fueron 5 años de matarse unos venezolanos contra otros. En esa guerra murió un porcentaje elevadísimo de venezolanos que terminó en el Tratado de Coche, cuando los dos ejércitos competidores se entendieron y hubo un pacto que le permitió al país salir del horror de la guerra. Guerra civil es el peor escenario. Por eso no hay un bien más digno de ser defendido que el bien de la paz, del entendimiento, de la armonía, de la conciliación. Necesitamos, por eso, inteligencia y patriotismo. Pensar en el interés nacional. Los proyectos personales hay que ponerlos a un lado. Los esquemas partidistas hay que ponerlos a un lado. Hay que invocar la unión nacional, la unión de todos los venezolanos para superar esta crisis. Eduardo, aquí se ha satanizado lo que es el pacto Punto Fijo cuando ha sido un pacto de gobernabilidad que ha sido copiado por distintos países del mundo. España, entre otros. El pacto de la Moncloa, también todos los pactos de pacificación en Centroamérica. ¿Crees que es el momento quizás de hacer un pacto de gobernabilidad para salir adelante de esta crisis? El pacto de Punto Fijo le dio a Venezuela los 40 años estelares de su historia independiente. De modo que todo ese esfuerzo de satanización de lo que fue el pacto de Punto Fijo va a quedar olvidado, todo ese esfuerzo de satanización, porque va a prevalecer el reconocimiento que los venezolanos tenemos que hacerle a la visión de esos 3 grandes estadistas que fueron Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba, que le dieron a Venezuela 40 años de paz democrática, con posibilidades de desarrollo económico y de crecimiento social, que se cometieron muchos errores en esos años, es evidente, pero el país necesita hoy día
no copiar las cosas que se hicieron en el pasado. Tenemos que pensar en el futuro y proyectar hacia el futuro, pero tiene que haber una inteligencia, un entendimiento, un pacto de gobernabilidad, un gran acuerdo nacional para resolver los problemas económicos. Pedro, tú sabes que las medidas económicas que hay que tomar son muy severas y muy importantes y muy graves y necesitan... Pero ya no son tan difíciles de tomar porque ya creo que vivimos Pero lo peor. necesitan un gran apoyo nacional. Señor. Si nosotros vamos a tener, por ejemplo, un gobierno que va a tener que estar apagando cauchos incendiados en la calle, en la avenida Urdaneta de Caracas, en lugar de ocuparse de tomar las medidas económicas, tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para sacar al país y para que los venezolanos podamos vivir mejor, porque al final lo único importante son 20, 30 millones de venezolanos. Más los que están afuera, que son más los que están afuera, que queremos vivir mejor y que tenemos derecho a vivir mejor. Se me terminó el tiempo, te invito nuevamente al programa y me encanta tenerte aquí y que tengas ese mensaje de política inteligente, alta política, que la gente tiene que entender que hay momentos que hay que dar dos para atrás para... Inteligencia y patriotismo. Así es, muchísimas gracias. Pedro. Saludos por la casa. Gracias. Y ya regresamos con más para ustedes, con Toby Pensini por Globovisión.